es un fraude que fue financiado y colocado por USAID, cometió un gran delito en contra de la ciudadanía y en contra de la Constitución, boca de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. El día de hoy estamos con una personalidad de Guatemala. Giovanni Frati, bienvenido. Muchas gracias, Kike, muy amable. Es un gusto compartir el día de hoy contigo. Tanto Alejandro como yo estamos contentos de estar por acá. Muy amables, gracias por la entrevista, muy amables. De hecho, Giovanni nunca ha participado en gobierno, ¿es cierto, Giovanni? Fui asesor de la Corte Suprema de Justicia hace más o menos unos 14 años, ¿verdad? Con un contrato 029, pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo la Corte Suprema de Justicia, que lamentablemente en ese entonces estaba Telma Aldana en la Corte, me di cuenta en el primer año del gobierno de Jimmy Morales que iban a mandar una reforma constitucional, y era una reforma constitucional de sí, que era un desastre, ¿verdad? Era crear un consejo supranacional de la carrera judicial, meterle derecho racista indígena a la Constitución. Empecé a escribir mi columna de opinión en Public News en contra de esa reforma y me cancelaron el contrato y me sacaron. Es por lo mismo que no necesito mucho tiempo para quitarme la máscara, porque hoy estoy con una persona que considero es proba y correcta. Muchas gracias, Kike. Giovanni, participaste en un libro que trata... Sí. El libro propone de que en las elecciones últimas, cuando quedó Bernardo Arévalo de presidente, en el 23, hubo un fraude. Así es, un fraude masivo. Aquí está, este es para ti, Kike, por favor, y este es para ti, Alejandro. Gracias. Hubo un fraude masivo y es un fraude que fue financiado y colocado por USAID, seguramente también por la CIA, la embajada, ¿verdad? Por las compañías corruptas Podernet y Datasys que hicieron el TREP, y por el Tribunal Supremo Electoral más corrupto de la historia de Guatemala, que es el actual Tribunal Supremo Electoral que está saliendo. Y lamentablemente este nuevo tribunal que eligió la comisión de postulación, en ese tribunal hay 3 burócratas que ahora son magistrados de la mafia que hizo este fraude en el 23, ¿verdad? Entonces es muy probable que si no hacemos nada y si no protestamos y si no fiscalizamos milimétricamente al Tribunal Supremo Electoral para la elección del 27, en el 27 nos vuelvan a hacer otro fraude. Giovanni, ¿por qué hay algunas personas que todavía piensan que no hubo fraude? Nosotros lo que hicimos con este libro fue muy sencillo. Nosotros agarramos la conferencia de prensa del Ministerio Público de diciembre del 22 para enero, digamos, del 23, ¿verdad? En diciembre del 2022 el Ministerio Público hizo una conferencia de prensa de 3 horas y media, donde el licenciado Ángel Pineda, el licenciado Curruchiche y la licenciada Leonor Morales expusieron por 3 horas a la población los detalles de por qué había habido fraude, por qué se había inscrito ilegalmente el partido, cómo lavaron dinero para inscribir el partido y cómo hicieron el fraude ya con el Tribunal Supremo Electoral. Todo está demostrado ante juez, y es un caso tan sólido que ya hay 6 condenados por los delitos que tienen que ver con el fraude en el Tribunal Supremo Electoral. Gente que era burócrata del Tribunal Supremo Electoral y aceptó sus cargos, ¿verdad? O sea, ya no es una teoría el fraude en Guatemala, ya hay 6 condenados penalmente por haber colaborado en alterar los resultados del Acta 4, del TREP y haber inscrito ilegalmente un partido, y eso todo lo hizo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad hace que suba Bernardo Arévalo? Posesión? Sí. La Corte de Constitucionalidad dice: es ilegal la Junta Directiva, está integrada ilegalmente, no puede seguir adelante la Junta Directiva del Congreso porque metieron ilegalmente a Samuel Pérez como presidente del Congreso, que no podía ser porque era una bancada independiente, y aún así que es ilegal la Junta, pero la toma de posesión se legaliza. Entonces es algo así como que yo dijera: este asesino es un asesino y es un delincuente, pero al mismo tiempo es un filántropo y es una gran persona, y entonces hay que darle una medalla. O sos asesino, o sos delincuente, o sos un gran filántropo y una gran persona. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces esta Corte de Constitucionalidad que está saliendo también, y esta nueva Corte que viene ahora, cometió un gran delito en contra de la ciudadanía y en contra de la Constitución, porque avaló un fraude. Si en dado caso
hubieran ellos dicho, ok, no puede subir Bernardo Arévalo, ¿qué hubiera pasado? Había que repetir la elección. Había que repetir. Que era lo que había que hacer entre primera y segunda vuelta, ¿no? Desde la primera vuelta. Así es. Entonces, por no hacer lo correcto cuando había que hacerlo, es que ahora estamos en el peor gobierno de la historia de Guatemala, con criminalidad hasta el cielo, con containers de 20 toneladas de cocaína siendo embarcados en Guatemala para mandarlos a Europa y a Estados Unidos, con 20 mareros fugados que pagaron 20 millones de quetzales de mordida, con las carreteras hechas pedazos, con una ministra de Educación que quiere endoctrinar a los niños con ideología LGBTI, con un contrato corrupto con la UNOPS de la ONU para robarse 9,000 millones de quetzales en medicinas. O sea, toda la debacle que le ha pasado a Guatemala a partir de esa ilegalidad es patética y es palmaria, pues está para que todo el mundo la mire. Esos 4 magistrados están siendo perseguidos penalmente y Blanca Alfaro en estos días también me parece ya va a tener orden de captura, ¿verdad? Una conferencia que sí hubo fraude, ¿no? Que había habido fraude. De la boca de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. La Suprema de Justicia lleva 16 meses sin trasladar el antejuicio de la Corte Suprema al Congreso para que el Congreso vote. La ley de antejuicio dice que la Corte trasladará en 3 días el expediente. Y ahí hay un expediente por las firmas falsas y las firmas de muertos contra Bernardo Arévalo que lleva 16 meses de estar ahí empantanado. ¿Por qué crees de que no han subido esos antejuicios? Por corrupción, por dinero y por corrupción. Están de la Corte de Justicia. Están comprando a la Corte Suprema de Justicia, así es, con dinero. Para toda aquella población que de repente no conoce de política, explícanos brevemente, en menos de 2 minutos, ¿cuál fue el proceso del fraude? ¿Cómo se ejecutó? En palabras simples, para que todos lo comprendan. El fraude es básicamente la alteración del acta 4. El acta 4 es el acta final de resultados de cada una de las más de 22,000 mesas que hay en todo el país. Esa acta 4, el Ministerio Público demostró al abrir las cajas con una orden judicial que había más de 2,000 cajas de esas 22,000 que tenían actas 4 alteradas o que no tenían acta 4. Si no hay acta 4, no hay resultados finales. Y aparte, el TREP alteró la imagen electrónica del acta 4 y llegaron los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral al Tikal Futura esa noche a las 11 de la noche a alterar y hacer actas 4 nuevas en hojas de papel bond simple. El acta 4 es un papel de seguridad que tiene sello de agua, que tiene que tener firma, sello del presidente de la mesa, un holograma, o sea, no es cualquier papel, digamos, bond sencillo, ¿verdad? Pero el Tribunal Supremo Electoral fue tan corrupto que esa misma noche se aventó un acuerdo para decir que se podían hacer actas 4 nuevas en papel bond simple. Entonces, alteraron el acta 4, alteraron las fotos electrónicas del acta 4 en el TREP y hicieron un fraude tanto de papel como electrónico. En alteraron esa acta 4, los votos para la presidencia de la República. En esa acta 4, ¿qué porcentaje de votación había? En esas 2,000 mesas son más o menos 2 millones de votos en potencia alterados, ¿verdad? Con 2 millones de votos en potencia alterados, vos puedes poner al último de la fila de segundo para la segunda vuelta o al primero ponerlo de tercero y subir al cuarto o al segundo de primero. Nunca o sea, pudimos llegar con 2 millones a las verdaderas actas. Claro, con 2 millones de votos alterados puedes poner a cualquiera de presidente, ¿vale? ¿No sentís que es muy parecido lo que nos está pasando ahorita con el etanol? La obligatoriedad de ponerle la sangre que quieren meterle a nuestros vehículos con lo mismo eso es un que nos negocio metieron sucio. en época de pandemia. Sí, eso es un negocio sucio, mercantilista, corrupto, ¿verdad? Que hay que denunciarlo. Nosotros en Guatemala Inmortal ya lo hemos denunciado en varios videos. Ya hemos dicho no al etanol, ¿verdad? Inclusive lo pusimos en el sitio de Twitter de la Embajada Americana, que empezó a decir que el etanol era muy bueno y que le pusimos a la Embajada Americana, dejen de mentir, el etanol es un negocio sucio de mercantilistas norteamericanos y guatemaltecos, porque quieren vender $400 millones de etanol al año, forzándote a ti a arruinar tu motor y a meterle al galón de gasolina voluntariamente a la fuerza 10% de etanol, que es un negocio sucio, criminal y mercantilista. Yo tengo la firme creencia que ni tu voto, ni el mío, ni el de nadie de la audiencia ha sido un voto inteligente de aquí a muchos años para atrás. Hemos tratado porque los guatemaltecos lo que hacemos es que cruzamos el voto. A partir, digamos, de la segunda o tercera elección nos dimos cuenta que si le dábamos la dictadura del poder con mayoría en el Congreso y la presidencia a un solo partido político, el FRG, la Democracia Cristiana, abusaron del poder y despedazaron al país. Entonces empezamos a votar cruzado. Eso es parte de nuestra educación política. Pero el gran problema que tiene Guatemala es que la élite académica, la élite económica
que es competitiva, ¿verdad? No los mercantilistas, sino los empresarios de verdad competitivos, y la élite intelectual no participa en política. Y cuando la élite no participa, se meten los corruptos, se meten los narcos y se mete lo peor que hay en el país. Exacto. Sí. ¿Qué te parecería una ley que se llame contrato electoral, en donde cualquier candidato, presidente, alcalde, diputado, va a hacer un programa de todos sus 5 años y qué es lo que va a ir haciendo trimestre por trimestre? Que podamos contarle las costillas cómo funciona el mundo. Y revocarle el mandato a la mitad del periodo si no cumple, ¿no? Si no nos cumple el primer año, saca 2 rojos, podríamos de una vez decirle papadito para afuera. Con una consulta popular, digamos que gane con un 20, 30%. Tal de vez los no la votos, consulta popular, te digo retirarlo. por qué. Porque el pueblo es muy influenciable. Es muy fácil Sí, de pero hipnotizar. yo no creo Algo que la más gente sea cuantitativo. tonta. No creo que la gente sea tonta. Lo que pasa es que la gente no tiene la información. Yo creo que si tú le das la información a la gente, tú lo viste en la pandemia. Si tú le explicas a la gente de manera educada, de manera sosegada, de manera tranquila, mire señor, esto que usted se está metiendo tiene estos efectos secundarios. Estas farmacéuticas nos mintieron y nos dijeron que no había efectos secundarios, y esta farmacéutica lo que está haciendo es un negocio multimillonario con el Estado. Cuantitativo. ¿Te comprometiste a esto? Ok, Sí. veamos qué hiciste. Esto sí, esto no. Cumpliste el 80%, ok, tenés un rojo. Un verde, perdón. Si sacas 2 rojos en el año, vas para afuera. Sí, lo que pasa es que ahí te van a decir que no se puede por control democrático, ¿verdad? Y entonces que los guatemaltecos somos los que tenemos el derecho a elegir, y deberíamos tener, que no lo tenemos ahorita, el derecho a defenestrar o a retirar el poder, ¿verdad? Entonces, para eso habría que hacer una reforma en la ley electoral, pero yo creo que sí es posible. Le estamos entregando al candidato el 100% de nuestro voto. No podemos cobrarle ni el 1% de sus promesas. Es como un contrato. Me contratas para hacer una casa Y no te te cumplo. cumplo, me tenés que demandar. Y te despido. ¿Qué es un presidente? Es el empleado del pueblo. Así es. ¿Qué es un diputado? Es el empleado del pueblo. Que gana millones de quetzales al año. Y sin contar lo que va bajo la mesa. Así es. Qué gusto haberte tenido aquí con nosotros, Giovanni. Mira, Muchas regresando, gracias, antes de terminar. Sí. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Sí, a partir de la semana, después de Semana Santa, en Sofos, y también si escriben a las redes de Guatemala Inmortal, podemos ahí tratar de repartirlo, pero en Sofos vamos a empezar a distribuir. En Sofos, ok, ya saben, sí. entonces en Sofos, Fraude en Guatemala 2023, De Guatemala Inmortal. de Guatemala sí. Inmortal. Muchas gracias, Giovanni, Alejandro. un gusto, Te agradezco gracias. mucho. Muchas gracias, Quique. Qué gusto Les tenerte agradezco por mucho acá. y un saludo a toda la audiencia, muy amable. Vamos contra el pacto de ladrones. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.